Hasta el momento, nosotros hemos podido revisar que las fuentes de las obligaciones pueden surgir, o bueno, las fuentes de las obligaciones emanan de actos jurídicos o de hechos jurídicos. De actos jurídicos en caso de, de surgir de la autonomía de la voluntad, de actos reconocidos como aptos o como idóneos por la ley para producir efectos de obligaciones, es decir, que una persona tenga que cumplir con ciertas prestaciones. Entre estos se encontrarán los contratos, se encuentra además la declaración unilateral de voluntad. Hasta el momento nosotros hemos podido revisar la temática de los contratos, posteriormente también hemos visto que en la declaración unilateral de voluntad nosotros encontramos algunas figuras la promesa de pago, como el reconocimiento de deuda, la promesa pública de recompensa, que generan obligaciones a favor de una persona, ¿no? Y hemos visto cuáles son las peculiaridades de cada una de ellas. También, aunque discutible, se ha establecido que el testamento es una fuente de las obligaciones, ya que el de cuyus, es decir, aquella persona que fallece y cuyo fallecimiento abre la sucesión hereditaria, puede instituir, puede establecer que determinadas personas tengan que cumplir una obligación a favor de otras, ¿no? Una o más obligaciones a favor de otras. Sin embargo, la sola autonomía de la voluntad del de cuyos no sería suficiente, según nos establece la doctrina, ¿no? Ya que puede repudiarse también la herencia. Las obligaciones, además, estimados estudiantes, pueden surgir de otras figuras, pueden surgir de otras fuentes, entre las cuales están hechos jurídicos, es decir, que van más allá incluso de la voluntad del hombre. Entre ellos encontramos el enriquecimiento ilegítimo, el pago de lo indebido, la gestión de negocios, el hecho ilícito y algunas limitaciones que ustedes ya han visto en derecho civil, derechos reales, ¿no? La materia de derechos reales. Nosotros ya hemos analizado entonces varias temáticas, por lo que ahora corresponderá analizar la temática del enriquecimiento ilegítimo. El enriquecimiento ilegítimo, estimados estudiantes, es una fuente de las obligaciones por la cual una persona se enriquece a costa del empobrecimiento de otra. Cuando existen estas dos figuras, es decir, el enriquecimiento de una y el empobrecimiento de otra, la persona empobrecida va a tener la facultad de exigir aquellos montos en la medida en la cual la persona se ha enriquecido y en la medida en la cual esta persona se ha empobrecido. Entonces, el enriquecimiento ilegítimo va a permitir la actio in reverso, ¿no? In reverso, perdón. La actio in reverso que vamos a analizar en un momento más. En las relaciones jurídicas de los particulares, entonces, sucede que a veces un patrimonio se enriquece en desmedro de otro. Algunas veces este patrimonio se enriquece con licitud, como en los contratos. Otras veces esto puede darse de manera ilícita, ¿no? Sin que exista sustento del enriquecimiento. También puede darse mediante hechos naturales. Estos casos de enriquecimiento ilegítimo pueden verse integrados por numerosísimas hipótesis. De esta manera nos encontraríamos ante el enriquecimiento ilegítimo, ¿no? Y puede ser puede verse en las situaciones más diversas el enriquecimiento ilegítimo. Al final vamos a ver algunos ejemplos de este enriquecimiento ilegítimo. También es denominado por la doctrina y por otros ordenamientos jurídicos como enriquecimiento sin causa, enriquecimiento injusto, ilícito, ilegal o enriquecimiento sin causa legítima. Sin embargo, se ha cuestionado el nombre del enriquecimiento sin causa porque se dice que cuando una persona se enriquece a costa de otra, estamos ante dos figuras que surgen en el mismo momento. Y no estaríamos ante una figura que tiene un antecedente y un consecuente, ¿no? Entonces, es decir, el momento que uno se enriquece, el otro empobrece. Y el momento que esta persona empobrece, el otro también enriquece. No hay una causa como tal, por lo cual no estaríamos ante un enriquecimiento sin causa. No sería esta la terminología idónea, nos manifiestan los doctrinarios. En todo enriquecimiento ilegítimo hay un cambio patrimonial, que se traduce en el beneficio para uno y el perjuicio para otro. El ordenamiento jurídico no va a evitar esto. Es decir, el ordenamiento jurídico no establece medidas preventivas que busquen
que las personas no se enriquezcan a costa de otras, pero tiene algunos mecanismos legales, entre estos, claro, está la actio in reverso, que tiene relación con el enriquecimiento ilegítimo, por los cuales se busca que no se consolide esta situación del enriquecimiento, ¿no? Se busca entonces la restitución de los montos en la medida en la cual una persona se ha enriquecido. Es una fuente de las obligaciones, entonces, por la cual una persona tiene ventaja patrimonial frente a otra sin fundamento de legitimidad. Como antecedentes de esta figura, nosotros encontramos en el derecho romano algunas figuras como la in integrum restitutio a favor de víctimas menores de 25 años que hubiesen celebrado contratos lesivos para sus intereses, la rerum amotarum a favor del marido contra la esposa que ha malversado bienes, la actio funeraria a favor del heredero en caso que se hubiesen realizado gastos de sepultura contrarios a su voluntad, la actio in factum, la recuperación de ciertos gastos realizados por el acreedor, ¿no? El derecho francés, por su lado, mediante Potier, uno de los grandes comentaristas del Código Civil francés de 1804, va a establecer que quien se beneficia con un contrato que otro ha celebrado con su prohibición tiene que indemnizar a este hasta la concurrencia del provecho recibido. Nuestro Código Civil, finalmente, influenciado por toda esta historia, e influenciado también por el Código Civil italiano de 1942, que es su principal fuente, establece en su artículo 961 lo siguiente: quien sin justo motivo se enriquece en detrimento de otro está obligado, en proporción a su enriquecimiento, a indemnizar a este por la correspondiente disminución patrimonial. Entonces aquí podemos ver esa acción que surge a favor de aquella persona empobrecida en mérito, o bueno, no en mérito, aquella persona empobrecida por un hecho que además ha generado el enriquecimiento de otra. Ustedes ya saben qué es la acción, ¿no? La acción es aquella facultad que le confiere la ley a una persona para acudir ante los órganos jurisdiccionales en caso de ver que un derecho se le ha privado o ver que un derecho hubiese sido vulnerado tal vez. Entonces, esto lo van a analizar mejor en la materia de derecho procesal civil. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de esta acción, de esta acción que confiere el enriquecimiento sin causa, del enriquecimiento sin causa como fuente de las obligaciones, más propiamente llamado enriquecimiento ilegítimo? Hay varias teorías, ¿no? Mencionemos de manera genérica algunas de ellas. Rippert, por ejemplo, nos va a decir que el fundamento está en el derecho natural y en la equidad. Y esto ameritaría que la persona enriquecida tenga que devolver aquellos montos en mérito en proporción a su enriquecimiento y en proporción también al empobrecimiento de otra persona por otra persona que se ha empobrecido en mérito a esto, ¿no? Si así fuese, nos dicen las críticas de esta teoría, estaríamos ante obligaciones naturales. Y las obligaciones naturales, como ustedes saben, no tienen acción. Entonces no permitirían acudir ante los órganos jurisdiccionales. Otra perspectiva nos dice que estamos ante una gestión de negocios imperfectas, es decir, que aquel que se ha enriquecido estaría gestionando negocios del empobrecido. Pero si es imperfecta, si es anormal, ya no sería una gestión de negocios, ¿no? Tenemos el hecho ilícito también involuntario, como nos diría Planiol, pero los detractores de esta perspectiva nos han manifestado que la ilicitud no iría de la mano con la involuntariedad. Son dos conceptos contradictorios. Rippert, en otra perspectiva, junto a Teisiere, nos dice que quien provoca un beneficio debe aprovecharse de él. En contratos ustedes van a ver la teoría del riesgo, ¿no? Si alguien genera un riesgo, también tiene que sufrir las consecuencias de ese riesgo. Pero esto sería lo contrario, ¿no? Como el empobrecido ha generado un beneficio en el enriquecido, lo lógico es que también pueda aprovecharse de ese enriquecimiento que ha generado. Entonces, por eso se le devuelve, nos dice esta teoría interesante. Otras perspectivas nos dirán que estamos ante una obligación de orden legal y finalmente se reconoce también que es una situación jurídica que va a brotar de un hecho jurídico.
Ustedes ya saben la diferencia entre hechos jurídicos y actos jurídicos. Para poder recordar este aspecto pueden acudir al canal de YouTube. Recién he podido subir hace poco una pequeña clase sobre la teoría de los hechos y actos jurídicos, que es sumamente importante para nuestra carrera. Como habíamos dicho, la acción que concede esta fuente de las obligaciones es la acción in rem verso, que proviene de la denominación de una acción romana que se otorgaba a las personas que habían sido víctimas de actos fraudulentos por esclavos o por menores de edad, ¿no? Por hijos del pater familias o por el acto fraudulento del esclavo. En estos casos, entonces, se podía exigir la restitución al pater familias. Este denominativo identifica la acción de restitución con la cual se corrige o rectifica todo enriquecimiento sin causa. Mediante la acción in rem verso, entonces nosotros podemos exigir la devolución de aquellos bienes que hemos, respecto a los cuales nos hemos empobrecido y que han generado el enriquecimiento de otras personas. El titular, obviamente, en mérito a lo ya manifestado o conforme a lo manifestado, es el empobrecido, ¿no? La persona empobrecida o su acreedor mediante la acción oblicua. Ustedes ya saben qué es la acción oblicua también, que hemos podido revisar, ¿no? El deudor de la obligación de restituir es el beneficiario. Quien se ha enriquecido es el que tiene que restituir los montos. Se transmite a los herederos tanto activa como pasivamente. Tiene un carácter restitutorio. Por eso no tiene que confundirse la acción in rem verso con los daños y perjuicios, ya que lo único que se busca mediante esta acción que emerge del enriquecimiento ilegítimo es la devolución de los montos en la medida de lo que se ha enriquecido una persona y en la medida máxima también del empobrecimiento de la otra persona que se ha visto privada, ¿no? de ciertos bienes, o también de un denominado daño cesante, le llaman. Vamos a revisar en un momento más, ¿no? Daño cesante y lucro emergente, que son dos conceptos que se trabajan en el enriquecimiento ilegítimo. Lo contrario a lo que hemos visto, ¿no? En algunas situaciones como los daños y perjuicios, ¿no? Que es el lucro emergente y el lucro cesante y el daño emergente. Pero a ver, veremos. En esta figura también se da, pero es solo en la persona empobrecida, ¿no? Tiene un carácter restitutorio, entonces no es lo mismo. En los daños y perjuicios ustedes saben que hay daños morales, además se tiene que considerar el dolo, la culpa, y tampoco puede confundirse este instituto jurídico con la acción reivindicatoria que busca la restitución de un derecho real, ni con la gestión de negocios, que termina siendo una intervención sin mandatos en asuntos de otra persona para el resguardo de sus intereses, ¿no? Estamos ante figuras diferentes. No es una acción real, ¿por qué? Porque estamos ante una acción personal, ¿no? Una acción que se da dentro del ámbito del derecho de obligaciones. No es una gestión de negocios ajenos. ¿Por qué? Porque la persona que se ha enriquecido no está gestionando los negocios ajenos en beneficio del empobrecido. Finalmente, la prescripción no es expresa, no se establece de manera clara en cuánto tiempo va a prescribir esta acción, pero se aplica lo previsto por el artículo 1507 del Código Civil, por lo que esta acción prescribe en 5 años. Veamos cuáles son los requisitos de procedencia de esta acción. En primer lugar, tiene que haber un enriquecimiento del demandado, es decir, una diferencia ventajosa entre el estado actual de su patrimonio y el que presentaría si no hubiese ocurrido el hecho injustificado. Entonces, el enriquecimiento del demandado se traduce en un lucro emergente o un daño cesante. Un lucro emergente, ¿por qué? Porque se incrementa su patrimonio en los activos. Pero también un daño cesante. Podría darse también de la manera del daño cesante, es decir, una pérdida evitada, la disminución del pasivo del patrimonio. Tal vez mediante esos hechos que otra persona, mediante ese empobrecimiento de la otra persona, se le han evitado gastos que debía realizar la persona enriquecida. Eso es un daño cesante, ¿no? Es decir,
que se disminuye el pasivo, se disminuyen las deudas, las cargas, se disminuyen los deberes de la parte enriquecida. Entonces, además de este enriquecimiento del demandado, tiene que haber un empobrecimiento del actor. Es decir, un menoscabo patrimonial traducido en un daño emergente o lucro cesante. Tiene que haber un daño emergente y un lucro cesante, pero a favor del, bueno, no a favor, tiene que haber un daño emergente o un lucro cesante que afecte al empobrecido, ¿no? Implica la privación de ciertos bienes, también la prestación de servicios sin la intención de efectuar liberalidades, ¿no? Puede que alguien por equivocación hubiese cumplido con alguna prestación a favor del enriquecido. Y esto sin que exista causa alguna, sin que exista un título legítimo. Dentro de esto podemos encontrar el pago de lo indebido, ¿no? Que es una de las formas de enriquecimiento ilegítimo. No procede esta acción, esto es importante, y ahí tómenlo en cuenta. No procede la acción de in rem verso si falta el elemento del empobrecimiento del actor, aunque se hubiese enriquecido la otra persona. Sí o sí tiene que haber empobrecimiento de una de las personas, ¿no? Es decir, ¿por qué? Vamos a dar un ejemplo para poder aclarar este aspecto, ¿no? Nos da el ejemplo, al menos Joaquín Llambia, si mal no estoy, nos dice la transmisión radial de música que aprovechan los propietarios en espacios públicos, ¿no? Ustedes saben que en espacios públicos muchas veces se pone la radio, ¿no? Se pone la radio para que las personas que visitan estos lugares puedan escuchar esa música, ¿verdad? Puedan escuchar esa música. Entonces, en este caso, los propietarios de espacios públicos se enriquecen, claro está, porque esa música podría llamar gente, o sea, de alguna manera hace llamativos estos negocios o estos lugares, ¿no? Entonces, permiten esta transmisión la concurrencia de gente y permite el enriquecimiento de los dueños de los locales. Pero esto no implica que las transmisoras de radios, es decir, las radios propiamente dichas, puedan activar la actio in reverso, diciendo, bueno, como ellos se están enriqueciendo, porque yo transmito esto en mi radio, tienen que restituirme todo lo que se han enriquecido. No, no, no. ¿Por qué? Porque tiene que existir el empobrecimiento del actor. Y en este caso, las emisoras de radio no se estarían empobreciendo, ¿no? Simplemente están transmitiendo y otras personas están sacando provecho de aquello. Tiene que haber una relación causal entre el enriquecimiento y el empobrecimiento. Más que causal, tiene que haber una relación de correspondencia, ¿no? Es decir, tiene que haber un empobrecimiento y un enriquecimiento a la vez. Se trata entonces más propiamente de consecuencias simultáneas, ya que no hay una causa y un efecto, ¿no? No hay algo que sea primero y otro después. El empobrecimiento y el enriquecimiento surgen en el mismo momento, ¿no? No existiría un antecedente y un consecuente. En cuarto lugar, tiene que haber la ausencia de causa justificante del enriquecimiento con respecto al empobrecido, ¿no? Entonces, el enriquecido demandado no tiene que tener el título que justifique adquirir en desmedro del accionante. Debe restituir aquello con lo que se enriqueció. Si, por ejemplo, tenemos una donación, en este caso no habría, pues, un pago indebido, digo, no habría un enriquecimiento ilegítimo, ¿no? Ya que existiría ese título que amerita que una persona realice sacrificios patrimoniales en nombre de otro. Pese a ello, Llambias nos dice que esto es relativo porque podría tener un título de adquisición frente al autor de su derecho, pero esto no siempre deja al margen de la restitución, ¿no? Puede ser que alguien tenga un título, pero que las prestaciones se den en exceso, por ejemplo, y tengan que restituirse. Y esto es importante, este último requisito, ¿no? El enriquecimiento ilegítimo y la acción in rem verso que surge de él solo van a operar cuando no existan otros mecanismos legales para proteger la situación del empobrecido, ¿no? Si es que hay nulidades, si es que hay anulabilidades, rescisiones, resoluciones de contratos, etcétera, si es que hay ciertas figuras que protegen el derecho del enriquecido, entonces no se puede aplicar esta acción en reverso.
La única forma de aplicar la acción in reverso es en la situación en la cual no existan otros mecanismos, ¿no? Entonces, el artículo 926 establece que es necesaria la carencia de otra acción útil para remediar ese perjuicio. Es un dispositivo excepcional, entonces, al que se acude cuando no hay remedios previstos por el ordenamiento jurídico. ¿Cuáles son los efectos de la acción in reverso? Se trata de una acción de reintegro, como habíamos dicho, es decir, no estamos ante una acción que busque la reparación del daño, de daños y perjuicios, no se tiene que probar el dolo, la culpa, etcétera. Se trata simplemente de la restitución de los montos o de los bienes que se le han privado a una persona y que han enriquecido a otra. Los límites de esta acción son los siguientes. La restitución, en primer lugar, no puede exceder lo perdido por el demandante, ¿no? Y en segundo lugar, no puede exceder el enriquecimiento obtenido por el demandado. Considerando estos puntos, hay que tomar en consideración también estas consecuencias. Si el empobrecimiento es mayor al enriquecimiento, es decir, si los bienes son mayores del empobrecido que los que ha percibido el enriquecido, queda un déficit y lamentablemente eso no puede ser restituido por el enriquecido. ¿Por qué? Porque hemos manifestado hace un momento que la restitución no puede exceder el enriquecimiento obtenido por el demandado. Entonces ese es el límite máximo. Si es que el empobrecido se ha empobrecido en mayor medida que lo enriquecido por otra persona, que lo que se ha enriquecido otra persona, entonces el déficit queda a cargo del empobrecido, ¿no? No podrá exigirse en mayor medida al monto o a los bienes en los cuales se ha enriquecido, respecto a los cuales se ha enriquecido la otra persona, ¿no? Si el enriquecimiento, por otro lado, es mayor que el empobrecimiento, hay un remanente, ¿no? Es decir, se le devuelve el monto o el monto de dinero el monto de dinero objeto del empobrecimiento o también los bienes que han sido objeto del empobrecimiento, pero va a quedar una diferencia y esa diferencia queda en favor del enriquecido. Hay algunos casos de donde puede surgir el enriquecimiento sin causa o también llamado enriquecimiento ilegítimo. Puede surgir por hecho del propio enriquecido en caso del beneficio involuntario. Esto ustedes ya lo han visto en derechos reales también en algunas situaciones. Puede darse por edificaciones o construcciones con materiales ajenos, ¿no? Esto por un hecho del propio enriquecido, que ha usado materiales ajenos para poder realizar construcciones en su predio. Puede darse también mediante la mezcla o conmixtión por hechos del dueño de la cosa principal, esto que han visto en la accesión. Puede darse también por hechos del empobrecido, cuando alguien paga algo que no debía. Que el pago de lo indebido es una de las especies del enriquecimiento ilegítimo y es también una fuente de las obligaciones que vamos a ver con posterioridad. Puede darse también por construcción o plantación en terreno ajeno, ¿no? Alguien que con sus propios materiales hubiese realizado construcciones en un terreno que no es de su propiedad. Puede darse también el enriquecimiento ilegítimo por hechos naturales, como la ablución, la aluvión, que como ustedes saben, según se trate del caso, la aluvión implica que ciertos hechos naturales, de manera imperceptible y de manera progresiva, van generando el desprendimiento de sedimentos, de tierra, etcétera, de un predio a otro, ¿no? La ablución, por otro lado, es un hecho violento que va a generar aquellas consecuencias. Entonces, puede darse por este motivo, también por mezcla o confusión de cosas que se puede dar naturalmente. El pago de lo indebido, estimados estudiantes, es una de las formas mediante las cuales se va a presentar la figura del enriquecimiento ilegítimo, ¿no? Es una especie. El género es el enriquecimiento ilegítimo y la especie es el pago de lo indebido. Cuando se paga algo indebido, cuando se paga algo que no se debe, la ley concede a quien pagó el derecho de repetir lo pagado, es decir, que se le restituya lo que le han pagado, ¿no? Quien paga mal, repite. Si alguien paga mal, debe restituirse esos montos de dinero
que se han pagado de manera errónea. Nadie puede enriquecerse sin causa a costa de otro. Ese es otro de los principios que se aplica acá. Entonces el solvens se convierte en acreedor y el accipiens se convierte en deudor de la restitución, ¿no? En esta situación, entonces, cambian los papeles. Alguien ha pagado, un solvens ha pagado un monto de dinero a un accipiens que no tenía que recibir tal pago. Y este accipiens se convierte en deudor de esos montos que ha recibido indebidamente, ¿no? De esos bienes que ha recibido también indebidamente. Ya que el pago de lo indebido no solo se refiere a sumas de dinero, sino también a entregas de otros bienes. Se denomina pago indebido al pago que no habilita al accipiens para retener lo pagado por el solvens. Estamos ante una forma del enriquecimiento sin causa. El artículo 963 de nuestro Código Civil establece que quien ha recibido lo que no se le debía queda obligado a restituir lo que se le ha pagado. Entre sus antecedentes nosotros encontramos la figura de la condictio en el derecho romano, que se concedía para restituir un enriquecimiento injusto, sin título, que permitía al accipiens su retención. En el Código Civil francés se simplifica esta figura y se la considera un cuasi contrato, aspecto que no ha sido aceptado por las perspectivas modernas, ya que estaríamos ante una figura diferente, ¿no? Aubry y Rau establecen la importancia de la causa en las obligaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la causa de las obligaciones nos va a permitir establecer cuándo una obligación se paga de manera correcta o cuándo se paga algo que en realidad se debe y cuándo no. Entonces describen las consecuencias de la necesidad de la causa de la obligación para permitir la repetición de lo indebido al faltar una causa con independencia de la clase de error, más allá del tipo de error que haya acontecido. Hay un pago, nos dice Messineo, hecho sin causa justificada. Si nosotros revisamos nuestro Código Civil en sus artículos 963 y 966, ustedes van a ver en el 963 el nomen juris de subjetivo y en el 966 van a ver el nomen juris del indebido objetivo, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Francesco Messineo ya realizaba esta distinción en su análisis del Código Civil Italiano de 1942, ¿no? Y nos dice que hay dos formas de pago de lo indebido. Un indebido objetivo o un indébito objetivo, ex re también se llama. En este caso se paga una deuda que no existía en absoluto, ¿no? Y no hay ese título que sustente el pago que se ha realizado. También tenemos el indébito subjetivo, ex personae debitoris. En este caso, se paga una deuda que existía, pero la deuda pertenecía a otra persona. El que paga, entonces, no era deudor, era un falsus debitor. Esto es importante, ¿por qué? Porque para ambas figuras, los requisitos son diferentes. En el indébito objetivo, basta que el pago no sea debido. La deuda pagada no existe, por lo que es repetible y no depende del error. Entonces, lo único que se tiene que probar es, en primer lugar, el hecho del pago, es decir, que alguien ha pagado, y en segundo lugar, que ese pago se ha realizado sin que exista deuda alguna. Por otro lado, en el indébito subjetivo estamos ante errores, ¿no? Tienen que existir, por tanto, los siguientes requisitos que están establecidos también en el texto, base que hemos referido, ¿no? En primer lugar, tiene que haber la existencia de un pago. Es decir, que se ha cumplido una prestación, pero sin el ánimo de regalarla, sin el animus donandi, sin el ánimo de liberalidad. En segundo lugar, tiene que existir el título del accipiens. Es decir, tenemos que estar ante una persona que ha recibido el bien o los montos de dinero, pero que lo ha recibido, pero con un título justo que tenía. Finalmente, el solvens tiene que haber pagado por un error, y por un error excusable, nos dice nuestro ordenamiento jurídico. Esto es fundamental para la repetición en caso del indébito subjetivo. Hay diferentes casos del pago indebido, estimados estudiantes. El Manual de Derecho Civil de Obligaciones de Llambias, Raffo y Sassot va a distinguir diferentes casos en los cuales puede existir un pago de lo indebido, ¿no? Puede darse el pago por error, que a su vez implica
dos subespecies. El pago por error es muy parecido a esto que hemos visto del indébito subjetivo, que a su vez implica dos subespecies, ¿no? El pago de una deuda ajena por quien por error se cree deudor, y el pago hecho con una cosa que se cree deber cuando en realidad es otro el objeto debido. Esto lo vamos a analizar en un momento más, o si no en nuestra clase del día lunes. El pago sin causa legítima también es otro de los casos en los cuales puede operar. Es muy parecido al indébito objetivo. Es decir, es un pago realizado sin correspondencia a una obligación que conceda título al accipiens para recibirlo. Finalmente, hay pago indebido cuando se obtiene mediante medios ilícitos. Y en este caso, sí hay otros mecanismos de ley, ¿no? Cuando hay violencia, cuando hay dolo, existen otros mecanismos como la anulabilidad que van a poder invalidar el acto. El pago de lo indebido, estimados estudiantes, en nuestra legislación establece ciertos requisitos o ciertas consecuencias jurídicas también. Así, el artículo 966 de nuestro Código Civil establece lo siguiente, ¿no? Respecto al pago por error. Tiene que haber un error excusable. ¿A qué se refiere el error excusable? Es decir, que cualquier hombre de mediana diligencia no hubiese podido evitar ese pago. La obligación de restitución desaparece cuando el accipiens ha sido privado del título o garantías. ¿Qué significa esto? Que si la persona que ha pagado mal ha generado que la persona que ha recibido los montos de dinero se desprenda o se desligue de las garantías o del título mismo de la obligación, entonces en este caso existe simplemente una subrogación, ¿no? Por ejemplo, si yo le he pagado mal una obligación a Carmen, una obligación que en realidad le debía Nicole Estrada, imaginemos, y bueno, Carmen ya ha dicho, bueno, como yo tenía la hipoteca, me voy a deshacer de la hipoteca, es decir, vamos a dejar sin efecto esa hipoteca que he constituido. Entonces, como ella se ha desprendido, lamentablemente yo ya no puedo exigirle la devolución a ella, pero existe una subrogación. Y lo que va a suceder es que Nicole ya no va a tener que pagarle a Carmen, ¿no? Porque va a tener que pagarme a mí, que yo que he cumplido esa prestación que ella debía, ¿no? Es decir, quien ha pagado mal se sustituye en los derechos del acreedor. En lo que respecta a los frutos, el artículo 967 establece lo siguiente. Si el accipiens obra de mala fe, los frutos e intereses que se tienen que restituir se computan desde el día del pago, ¿no? Desde el día que se ha pagado de manera indebida. Si el accipiens obra de buena fe, es decir, si el accipiens ha recibido creyendo que efectivamente se le debía esa prestación por la persona que le ha pagado, se computan los intereses desde el momento que se le ha demandado. Para ultimar esta temática, veamos también las consecuencias jurídicas que emanan de la restitución de la entrega de una cosa que no se debía, ¿no? El artículo 968 establece lo siguiente, las siguientes reglas. Si el objeto del pago indebido ha sido una cosa determinada, la restitución tiene lugar en especie, es decir, que tiene que devolverse la misma cosa que se le ha entregado de manera indebida a la persona que se ha enriquecido en este caso, ¿no? Porque recordemos, estamos ante una figura, ante una de las formas del enriquecimiento ilegítimo cuando hablamos del pago de lo indebido. En segundo lugar, si la cosa ha perecido, quien ha recibido de mala fe, es decir, sabiendo que en realidad no se le debía ese bien, tiene que reembolsar el valor. En caso que la cosa no hubiese perecido, pero se ha deteriorado, el que paga debe pedir la restitución de la cosa, pero además una indemnización por la disminución del valor. Quien recibe la cosa de buena fe, por otro lado, responde por el perecimiento o deterioro dentro de los límites de su enriquecimiento. Entonces, quien ha recibido creyendo que efectivamente se le debía la entrega de aquel bien, simplemente va a restituir en la medida de su enriquecimiento. Si la cosa se ha enajenado, es decir, si esta cosa que yo he pagado mal, la persona que la ha recibido la ha transferido, se desprenden las siguientes reglas, ¿no? Si el accipiens es de buena fe, restituye únicamente la contraprestación que ha recibido.
al venderla, ¿no? Si la ha vendido, entonces nos tendrá que restituir el precio. Si el accipiens es de mala fe, por otro lado, tiene que restituir en especie, es decir, entregar el mismo bien o abonar el valor del bien que se ha entregado. El tercero adquirente a título gratuito también está obligado, ¿no? Si es un tercero adquirente a título oneroso, bueno, y es de buena fe, no debería afectarse a sus derechos. Pero si una tercera persona, es decir, más allá del enriquecido, más allá de la persona que ha recibido el pago indébito, esta persona lo ha transferido a título gratuito, este tercero a título gratuito está obligado frente a quien ha pagado lo indebido dentro de los límites de su enriquecimiento, ¿no? Esta persona tendrá que restituir también. Finalmente, en caso que un incapaz reciba el pago de lo indebido, restituye solo en la medida del beneficio obtenido. De esta manera, entonces, hemos podido concluir con estas dos figuras que son el pago de lo indebido y el enriquecimiento ilegítimo. Como han podido ver, las obligaciones no solo surgen de los contratos, ¿no? Las obligaciones surgen de diferentes figuras, como declaraciones unilaterales de voluntad, es decir, la promesa pública de recompensa, el reconocimiento de deuda y también la promesa de pago, además del testamento. También hemos visto que puede surgir en mérito a que una persona se enriquezca a costa de otra, ¿no? A costa del empobrecimiento de otra. En este caso surge una obligación, que es la obligación de repetir, ¿no? De devolver aquellos montos en la medida, aquellos montos o aquellos bienes, aquellos montos de dinero o aquellos bienes, en la medida del empobrecimiento de la persona que ha beneficiado a otra, ¿no? También tenemos el pago de lo indebido, ¿no? Si alguien cumple una obligación que no debía, que debía otra persona en realidad, tendrá que repetir también, ¿no? Se le tendrá que restituir, pero bajo ciertas excepciones, con ciertas excepciones establecidas en nuestro Código Civil y que hemos revisado. También si alguien recibe un bien, tendrá que restituirlo con las reglas establecidas, ¿no? El pago de lo indebido se da cuando no existe título o cuando se cumple una obligación que en realidad debía otra persona, ¿no? De esta manera hemos podido ver que las obligaciones no solo surgen de los contratos, surgen de otros hechos que la ley considera idóneos o aptos para para la producción de obligaciones, ¿no? De efectos jurídicos. De esta manera, entonces, hemos concluido nuestra grabación del día de hoy.